Bienvenidos otra vez a varios de ustedes que ya han estado con nosotros más temprano en el tiempo de oración y bienvenidos a ustedes que nos visitan quizá por primera o segunda vez, a los que están en Lakewood, en Arvada, en Denver Norte, conectados también vía Zoom. Hoy gracias a ustedes y todos vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios con todo respeto en los minutos que tenemos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Continuamos con el estudio capítulo por capítulo del libro de la Biblia. Si alguno de ustedes no tiene una Biblia, ya sea aquí o en Lakewood, Arvada o Norte, simplemente haga una señal con su mano para que los sugieres puedan alcanzarle una Biblia allí completa, abierta, ya marcada en el libro de Romanos capítulo 10. Ok, y si usted ha perdido el domingo, por alguna razón está aquí los jueves también. Si no ha estado aquí el domingo, recuerde que en iglesialareddenver.org y en YouTube, Iglesia La Red Denver, ahí están todos los mensajes grabados. ¿Ok? ¿Han visto los anuncios también? El último anuncio que dice si hay ropa o alimentos que podemos donar. Estamos ayudando a un buen número de personas que acaban de llegar al país y no tienen casa. Varios son homeless, casi todos yo creo por el momento. Entonces, algunos varones han estado llevando inclusive comida caliente allí donde ellos están. Algunos están en un hotel aquí en un refugio, otros están bajo un puente, en tents, en carpas. Entonces, se les ha estado llevando comida caliente y ropa y se imaginan con esta temperatura, ¿no? El domingo pasado tuvimos un enorme número de gente aquí en el primero y en el tercer servicio. Toda esta parte estaba completa de estos queridos amigos que han llegado, han escuchado el Evangelio. Algunos ya son creyentes que vienen de allá, otros no. Así que Dios les ha permitido escuchar también la palabra de Dios. Y estuvimos en Arvada y en Lakewood y el Norte el domingo después de aquí y esperando que también haya homeless en aquellas zonas, y si las hay, porque a medida que uno va por la ciudad se da cuenta que están ahí también, y entonces vamos a ver cómo podemos ayudarles también en aquellas zonas. Y una última cosa es que cuando pasaron los anuncios, ustedes vieron también que, y esto lo hacemos casi todos los fines de año, dice a dónde van nuestras mismas ofrendas. Otro fondo es lo que se llama benevolencia, benevolence, es decir, en el budget o en el presupuesto que tenemos, siempre también hay un número allí que está destinado para situaciones que ocurren, ¿verdad? En las familias de la iglesia y a lo mejor se necesita una ayuda rápida financiera, aunque sea un poco, y quiero que sepan que eso también es lo que hacemos. Así la iglesia el original en la iglesia, la primera iglesia, hacía eso también, ¿verdad? Ayudaban a los miembros unos a los otros en las diferentes cosas cuando eso era una necesidad genuina. Así que gracias a Dios. Esta noche también estamos orando. Recién acabábamos de terminar una oración y estuvimos orando por hermano Osvaldo, aquí presente, y por su familia. Ok, ayer noche estuvimos predicando en el funeral de su cuñado. Entonces vamos a seguir orando por su hermana y su hija que están de regreso en estos días a México. Ok, y también Nelly está aquí y hemos estado orando por su abuelita, la mamá de la hermana Aurora, que también hace un tiempito atrás también falleció. Y bueno, tenemos estas cosas así, ¿verdad? Somos familia. Así que nos gozamos con los nacimientos, nos condolemos con los que, tienen familiares que se pierden y entonces me refiero que los perdemos en el sentido simplemente de decir que no los vemos por un tiempo. Y así estamos, ¿ok? Con las personas que están enfermas y esa es una familia. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a estar bien atentos a partir de ahora a la lectura y la explicación de este texto de la palabra de Dios. Nuestro Dios, gracias porque ser parte de tu familia es un tremendo privilegio y también una gran responsabilidad. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a seguir haciendo las cosas tal cual tú nos muestras en tu palabra. Y gracias te damos ahora porque podemos participar juntos en las cuatro congregaciones conectados de esta manera para poder estudiar lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a estar atentos y ayúdanos a no distraer a otros y de verdad poder esta noche llevarnos tu palabra implantada en nosotros. Oramos con confianza en ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Romanos capítulo 10 es donde dejamos el domingo
Y habíamos dejado en el versículo 13. Y voy a leer otra vez el versículo 13 para que tengamos, como siempre les digo, contexto, si no sabemos de qué se trata. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, en el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías, el profeta Isaías, dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, dice Dios a través de Isaías, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, si usted ha seguido los estudios en el libro de Romanos, o si usted conoce el libro de Romanos, comprende lo que está pasando aquí. Pablo viene hablando acerca de que la única forma de ser salvos, es decir, justificados, declarados justos, perdonados delante de Dios, es por nuestra fe en el Señor Jesucristo, no como los judíos pensaban, que era a través de la ley de Dios. Domingo dijimos: los judíos malinterpretaron el rol de la ley de Dios. La ley de Dios que usted tiene allí entre Génesis y Malaquías en el Antiguo Testamento no es para salvación. La ley de Dios es para conducir a Cristo, que es el que nos salva. Y decimos siempre: la ley de Dios es como un espejo para mostrarnos dos grandes cosas. En la primera, ¿quién es Dios? ¿Qué exige Dios? La santidad de Dios. Y al mismo tiempo mostrarnos la imposibilidad de poder llegar a Dios por nuestros propios medios, con nuestras propias obras, con nuestros méritos religiosos o estas cosas que tantas religiones han enseñado equivocadamente. Bueno, en el versículo 13 que vimos el domingo y repetimos recién, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dos cositas rápidas antes de entrar al texto de Hebreos 10. El domingo dijimos: la Biblia nos menciona aquí que para ser salvo hay que confesar públicamente nuestra fe en el Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, hay otros textos en la Biblia que dicen lo mismo y no siempre incluyen la acción de confesar públicamente. Entonces, ¿hay una contradicción aquí? No, simplemente lo que está diciendo la palabra de Dios es: una persona, cuando va a recibir al Señor Jesucristo, cuando va a aceptar a Cristo, cuando acepta este regalo de Dios, se lo dice a Dios. Está confesándole a Dios su necesidad de ser salvo, sus pecados, su necesidad de ser salvo, y ora con sus propias palabras. No hay una fórmula exacta: repita después de mí, si no lo dice así no es salvo. Por supuesto que no. Dios conoce el corazón de nosotros. Dios conoce el corazón de todo aquel que se da cuenta por medio de la misma acción de Dios que es pecador y necesita ser salvo, y luego clama en fe al Señor y le pide salvación. Está confesando, está invocando. Invocar es llamar. ¿Eh? Llamar al Señor, decirle: Señor, yo te necesito, yo acepto quién es Jesús y lo que hizo por mí. En fin, entonces, eso dice el versículo 13. ¿De dónde saca Pablo esto? Bueno, un buen predicador tiene que sacar las cosas ¿de dónde? De la Biblia. ¿Ok? Entonces, cuando usted va a Joel capítulo 2, versículo 32, Joel es el llamado, uno de los llamados profetas menores. No era porque era menor de edad, no era porque era bajito, chaparrito,
Simplemente se le llama un profeta menor porque es muy poco lo que escribió, ¿ok? Y es algo como varios profetas menores. Ahora, Joel capítulo 2, versículo 32, es una profecía. La profecía es Dios hablando a través de profetas en la antigüedad. Y dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, que es el nombre del Señor en el Antiguo Testamento, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué dice Pablo? Inspirado por Dios, el mismo Dios que inspiró a Joel, inspiró a Pablo. Y Pablo, en vez de utilizar el nombre Jehová, dice Señor. Esto otra vez muestra que Jesucristo es Dios, es el mismo Dios. Entonces, dice aquí el apóstol que identifica a Jesucristo con, con Jehová, que Joel identificaba, por supuesto, como el único Dios. Teniendo eso en mente, en los versículos 14 y 15 del capítulo 10, hay varias preguntas aquí, ¿ok? En este capítulo. Usted sabe que yo creo que se dio cuenta ya en 10 capítulos que venimos estudiando la forma de escribir del apóstol Pablo, la forma de escribir. Esto es una carta, ¿ok? Como si le hubiesen mandado un gran email de muchas palabras, que un gran texto a esta iglesia en Roma. Pero claro, es una carta. Entonces, aquí la forma literaria de hablar de Pablo es haciendo preguntas. Y muchas preguntas son retóricas. En otras palabras, son preguntas que son solamente para hacernos pensar, pero ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces, en el capítulo 10 y en los versículos 14 y 15 comienza con varias preguntas. Hay cuatro grandes cómo. Primero dice, ¿cómo pues invocarán, después de haber dicho que invocar el nombre del Señor será salvo, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Uno no puede creer en alguien que nadie le explica quién es. ¿Vamos bien? Tercera pregunta, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿cómo se llama nuestro mensaje de esta noche? La predicación del Evangelio. Pablo en esta parte, terminando el capítulo 10, está hablando de la predicación. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? Sin haber quien les predique. Alguien tiene que anunciarles el Evangelio. La otra pregunta en el verso 15 es, ¿y cómo predicarán los predicadores si no fueran enviados? Y Pablo otra vez, ahora ya no utiliza el profeta Joel, ahora utiliza el profeta Isaías. Y entonces dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies, y también utiliza, esto es Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Hay cuatro preguntas unidas entre sí. Muestran una secuencia de eventos necesarios que Dios el Espíritu Santo utiliza para que usted y yo podamos escuchar el mensaje de las buenas noticias de que Jesucristo vino a salvarnos. De todas maneras, aunque aquí hay un orden y hay una secuencia, Dios el Espíritu Santo no está atado a esa secuencia. Ustedes han escuchado, por ejemplo, últimamente que hay personas, especialmente en el Medio Oriente, musulmanes especialmente, que están teniendo sueños. ¿Han oído hablar de eso? Han tenido sueños y dicen, en mi sueño, en mi visión, apareció alguien que me dijo yo soy Jesús y se presentó como el Salvador del mundo. Y ellos, muchos de ellos, nunca escucharon acerca de esto. Otros lo leyeron en el Corán, porque en el libro religioso del Islam, el Corán, se menciona a Jesús, excepto que solamente se lo menciona como un gran maestro, se cree que murió en la cruz, todas estas cosas, pero no lo consideran el Hijo de Dios, Dios en la carne, el Salvador del mundo, pero está reconocido como alguien histórico que vivió y que existió. Bueno, entonces ellos no saben realmente casi nada acerca del Señor Dios, el Espíritu Santo. Últimamente está usando estas visiones, pero observe lo que pasa. En cada una de esas visiones o sueños, más que nada, ellos después tienen la inquietud o son instruidos a buscar una iglesia o buscar un cristiano. Y lo hacen porque es muy impactante la experiencia. Y cuando lo hacen,
se enfrentan con la Biblia y dicen, este es evidentemente a quien yo vi. Ahora, ¿eso es lo regular que siempre el Señor va a hacer con toda la gente? No. ¿Cómo lo hizo con el apóstol Pablo? Era Saulo de Tarso. Ya estaban los 12 apóstoles. Y sin embargo, este perseguidor de la iglesia, ¿cómo conoció el Evangelio? Bueno, algo había escuchado, porque estaba a los pies de Esteban cuando Esteban fue muerto por predicar el Evangelio. Así que ya había escuchado el Evangelio. Sin embargo, en el caso de él especial, por su llamado al apostolado, Jesús se le apareció. No dice la Biblia que siguió apareciéndose a otras personas así después. Simplemente lo hizo con él como ya para nombrarlo apóstol, porque para ser apóstol verdaderamente en la Biblia tiene que haber habido un encuentro cara a cara con Jesús. No como un encuentro como el nuestro, ¿verdad? En oración, con la fe. En ese caso, como con los 12 apóstoles, directamente el Señor los señaló. Entonces, todo ese background simplemente para decir, no podemos usar esas experiencias para decir, oh Señor, yo tengo un familiar inconverso, preséntate a él. Oh, que tenga un sueño, una visión como los musulmanes. No, ¿por qué? Porque aunque Dios no está atado para no poder hacer eso, claro que lo puede hacer, nosotros tenemos la Biblia. Y la palabra de Dios, fíjese que aún con esas experiencias Dios los lleva a la Biblia. Por eso aquí la palabra predicada es indispensable. Entonces, aquí estas preguntas, ¿cómo invocarán? Acaba de decir todo que hay que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo creerán? Él acaba de decir, si creyeres de todo corazón, ¿recuerdan eso, Domingo? Si creyeres de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues, ¿cómo van a creer si nunca escucharon esa noticia? ¿Cómo oirán? Esto es indispensable poder oír porque Dios apela a nuestra razón. No, no, no. Por eso el cristianismo no es una fe ciega. En otros lugares es una fe en algún líder que inventó algo. Los mormones creen que ahí Joseph Smith en un bosque recibió unas tablas de oro con tantas cosas. ¿Quién puede comprobar eso? Nadie, estaba solo. Buda dijo una cosa, y no, los hindúes dijeron otras cosas, Confucio dice otra cosa, pero nada de lo que dijeron que experimentaron y ocurrió es comprobable. No había testigos, no había forma de comprobarlo y la gente, por fe, entre comillas, igual lo cree. La religión cristiana es la más comprobable, es histórica, hay testigos oculares, hay documentación, pero no se imaginan más que ninguna otra religión del mundo. El cristianismo ha conservado documentación original y copias. Están todavía en muchos museos. Yo vi algunas allí en Israel hace muchos años. Así que esto estamos hablando de una cosa muy concreta y entonces aquí es, bueno, tienen que escuchar todo esto para poder creer. ¿Cómo oirán? Estamos hablando del tímpano en el oído, ok, por supuesto que esto puede incluirse, pero ¿qué hacen los sordos, verdad? Bueno, también se les puede comunicar a ellos. Aquí el punto es cómo oirán si no se les predica, si no se les presenta la palabra de Dios, el mensaje. El apóstol Pablo continúa con este asunto de la predicación para demostrar que los judíos habían oído el Evangelio ya desde la antigüedad y le cita a Isaías. ¿No recuerdan acaso ustedes que hablan tanto de la ley y del Antiguo Testamento? ¿No dice acaso el profeta Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, predican la paz, la reconciliación con Dios? La respuesta es, por supuesto que lo oyeron. Si los judíos eran bien religiosos en ese aspecto, los niños se educaban en la sinagoga, se educaban en la escuela. Parte de la función de ser esposo era hablar con la esposa y con los hijos acerca de todo esto en la casa. Así que sabían muy bien de qué se trataba. Por eso estas preguntas son retóricas, son preguntas para llamar a reflexión. Por supuesto que sí sabían, por supuesto que habían escuchado a Joel, a Malaquías, a Isaías, a David, a Moisés, a Abraham, ya sabían todo esto. Entonces, dice, de todas maneras, no habían obedecido a causa de su rebeldía, porque el siguiente versículo, después del que dejamos, dice el verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. O sea, tuvieron la opción, pero no todos. Recuerden que acá habla de un remanente, hay un grupo que sí.
Mas no todos, dice, oyeron o obedecieron. Obedecer y creer en el libro de Romanos es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías 53:1 está citando. Entonces Pablo dice esto, así que la fe, el que crezca fe en nosotros, es por el oír, tenemos que oír. ¿Pero qué tenemos que oír? La palabra de Dios. El oír es por la palabra de Dios. Y se hace otra pregunta, y esto para los judíos en primer lugar. Verso 18, pero digo, ¿no han oído? Por supuesto que sí. Entonces les menciona el Salmo 19:4. No lo busque, pero está ahí en su Biblia. Salmo 19:4 dice, ¿no han oído? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de las tierras sus palabras. Respuesta, claro que han oído. La revelación natural de Dios, la creación, no va a salvar a nadie, pero es lo que Dios usa para inquietar a la gente, mostrando esto no puede ser casualidad. Acá hay un diseño, acá hay un diseñador. ¿Se dio cuenta que todo lo que es bello está diseñado? A mí me encanta todo lo que es bello, todo lo que es hermoso, me encanta, mis ojos se alegran en todo lo que es hermoso, pero he notado eso. La Biblia dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Recuerden ese texto en el Antiguo Testamento. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y lo interesante es que la palabra hermoso, ahí en el hebreo, en el idioma, significa no solamente bello a la vista, sino apropiado. Tiene una función. ¿Ven? Entonces todo eso es bello, está diseñado. Eso es maravilloso. Entonces, aquí está diciendo, esta gente en la antigüedad, observando la creación, incluyendo yo creo su cuerpo, vieron belleza, vieron acá, esto no es casualidad. Ellos no tenían ni la más mínima idea de la teoría de la evolución en esos años. Eso es un invento de hace pocos años atrás, en realidad, en la historia humana. Entonces, sin embargo, con ese testimonio, algunos buscaron saber quién estaba detrás de la creación. Otros no les importó. Pero la revelación natural es una predicación, aun cuando no es una predicación que salva, es una predicación que puede despertar. ¿Recuerdan cuando comenzamos a leer Romanos? Como en el capítulo 1 y en el capítulo 2 habla acerca de esto con claridad. Entonces, las cuatro grandes preguntas son indispensables entenderlas. Entonces, los judíos habían oído, no solamente por medio de la observación de la creación, también a través de los profetas habían oído el Evangelio. Miren Joel lo que decía. Isaías anunciaba la venida del Mesías. Génesis capítulo 3, ahí al mero comienzo de la Biblia, Dios ya comienza a anunciarlo. Así que en un sentido sí, los judíos habían escuchado el Evangelio y dice aquí, cuán hermosos son los pies. Eso se lo conocían, ¿verdad? Pero también en el verso 19 dice, no ha conocido esto Israel y vuelve entonces al Antiguo Testamento. Ahora habla de Moisés, ya habló de Joel, ya habló de Isaías, ahora habla de Moisés. Está hablando de lo que está en la Escritura. Moisés dice que Dios dijo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Verso 20 dice Isaías, el profeta, dice otra vez de parte de Dios, y fui hallado de los que no me buscaban. Dios dice, fui hallado de los que no me buscaban, está hablando proféticamente. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esto es bien interesante porque hay tantas cosas aquí para mostrar. ah, Otra vez en el versículo 15 dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, Isaías 52:7. Entonces aquí está, ¿qué significa hermosos son los pies? No está hablando de qué tan lindas tenían las uñas de los pies. ¿Qué? Pero los pies son los que llevaban a estos predicadores, a los profetas, a los demás, de un lugar a otro. Aparte, recuerda que en aquel tiempo no había Uber, no había taxis, no había camiones, no había aviones, no había nada. La transportación pública eran las mulas, los caballos y el número dos, los pies.
Entonces, de lugar en lugar, tanto el Señor Jesús también lo hizo en la época más moderna como los apóstoles, pero en la antigüedad también. Carrozas, ellos se transportaban así, pero a cada lugar que llegaban, en el idioma hebreo aquí la idea de cuán hermosos son los pies, es el deleite de Dios al enviar predicadores por todos los pueblos para anunciar la salvación. Cuán hermosos son esos pies. Esto es en la mentalidad de Dios. Claro que la gente que lo recibía también, pero básicamente esto es en la mentalidad de Dios. Y sin embargo, dice algunos así, se rebelaron. Ahora está la pregunta, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? Esto tira por la borda una doctrina católica, ¿ok? La Iglesia Católica Apostólica Romana ha creado vía uno de los papas la invocación a María, la invocación a los apóstoles o los santos, como para que nos ayuden en la oración. Ellos piensan, como ellos sí ya pasaron el purgatorio, ya están en la presencia de Dios, ellos pueden interceder por nosotros ante Dios. Este texto dice que no. Dice, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han conocido? Y luego antes dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego usted sigue leyendo y la Biblia dice que tenemos acceso directo a Dios sin necesidad de otro ser humano o un ángel que interceda por nosotros. ¿Por qué? En el nombre de Jesucristo tenemos acceso directo a Dios los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, estos textos tiran por abajo esa doctrina. Y usted dice, pero esa doctrina no está ni siquiera en la Biblia católica. Por supuesto que no. Pero recuerden que la Iglesia Católica no tiene a la Biblia como su única fuente de autoridad. La Iglesia Católica tiene la Biblia, los documentos hechos por el Papa como doctrina y tradiciones escritas de la Iglesia. Y las tres están al mismo nivel de autoridad. Entonces hay muchas enseñanzas, ¿no es cierto? El hablar con los ángeles o la adoración a María, o ellos dicen que no, pero en realidad hay algo de eso allí. Y cuando uno lee esa documentación, uno dice, esto no tiene nada que ver con la Biblia. No, pero como ellos respetan la doctrina papal del papa que esté de turno a la misma altura que la Biblia, pues ahí van, ven el problema. Entonces acá tenemos un texto que contradice a eso. Eso es una nota como un apéndice allí. Pero aquí dice, ¿cómo invocarán a quien no han creído? Y luego la Biblia dice claramente que cuando creemos en el Señor Jesucristo, lo podemos invocar directamente sin la intermediación de nadie más, incluyendo... Así que no hable con los ángeles, no esté con una cadenita ahí mirando un ángel, tocando un rosario, haciendo estas cosas para que Dios lo escuche. Hable con Dios en el nombre de Jesús. Isaías 52:7, como dijimos, cuán hermosos son los pies. Esto indica entonces que es un deleite de Dios en enviar estos predicadores. Pero aquí hay una nota aclaratoria muy fuerte que está tanto en el Antiguo Testamento como la vemos aquí en el Nuevo Testamento. Dios se deleita en predicadores que Él ha escogido, no en los que se autonominan. ¿Qué significa eso? Un día se levantan y dicen, yo voy a ser pastor. Ah, bueno, voy a predicar, voy a abrir una iglesia. O me voy a poner un canal de YouTube y yo voy a ser predicador. No trabaja así, no funciona así. Dios va a bendecir a aquellas personas que en su sabiduría Él decide que vayan y prediquen, los unge, los llama, los unge, es decir, los señala, los pone aparte como a su servidor y a otros. Y eso no es una elección nuestra. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted por qué es pastor? ¿No podría haber escogido otra carrera? Por cierto que sí. Y en la época ya de elección universitaria tenía varias cosas en mi lista, aunque por dentro ya sabía que había un llamado de Dios. A veces uno lucha con eso, ¿no? Pero Dios confirmó ese llamado. No fue yo, me gustaría ser pastor. Es más, cuando uno crece en una iglesia cristiana, con padres que sirven al Señor y ya de muy jovencito lo incluyen para servir al Señor, una de dos cosas pueden pasar. Si hay un llamamiento de Dios para predicar, para pastorear, se confirma o no.
Y cuando es no, no es porque uno está disgustado con la iglesia o no quiere saber nada con el pastorado, simplemente no es llamado. Pero cuando uno es llamado, eso cada vez se confirma más. Y la iglesia tiene la responsabilidad de orar al Señor pidiendo que el Señor muestre quiénes son los que Él está llamando para predicar, para pastorear. ¿Ok? En mis más de 40 y pico de años de servir al Señor en diferentes lugares, han habido personas que se han acercado a mí y me han dicho, bueno, yo creo que Dios me está llamando a predicar, a ser pastor. Entonces yo digo, bueno, vamos a comprobarlo. Y algunos se ofendieron. ¿Cómo que comprobarlo? Dios dice que tengo que predicar, póngame a predicar. No es lo que dice la Biblia. Mire primera Timoteo, mire segunda Timoteo, mire la carta de Tito, mire el profeta Isaías, mire Romanos. Dios escoge, Dios capacita, Dios manda a que nos capacitemos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y luego, ¿qué le dice? Y antes también, ¿qué le dice? Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, escudriña, estudia la palabra. Eso no se aprende en 2 o 3 días nomás en la sala de su casa con un cafecito diciendo, a ver qué predico. ¿Ok? Entonces, si hay un llamado de Dios, Dios pone los dones del Espíritu Santo para hacer el trabajo. Luego Dios unge, ¿ok? Señala, da algo especial que es del Espíritu Santo, pone los dones que esa persona necesita para esa tarea en especial. Y luego Dios va capacitando y luego Dios ordena que uno haga su parte también. ¿Está claro? Entonces, cuán hermosos son los pies delante de Dios de los que Él manda a hacer eso, anunciar la paz. Claro que usted también como creyente, miembro de una iglesia, puede anunciar a otros y debe hacerlo, pero acá está hablando de predicadores, ¿ok? Que incluye más que simplemente ir y anunciar, es anunciar y todo lo que viene después de eso, pero entonces aquí no es de predicadores autonominados o aquellos, inclusive a quienes una iglesia puede llegar a elegir equivocándose. ¿Ok? Por amistad, porque hablan bonito, tienen cierto carisma o buena presencia. No, tiene que ser en respuesta a la dirección de Dios en este asunto. Es decir, predicadores no escogidos por Él, Dios no bendice. Igual Dios puede bendecir su palabra porque el poder está en la palabra de Dios, pero no va a bendecir a quienes no estén escogidos por Él. ¿Ok? Entonces, eso es algo que aquí tenemos que recordar y para Pablo era muy importante mencionar este versículo evidentemente inspirado por Dios. En los versículos siguientes vemos que creer el anuncio del Evangelio y obedecer son prácticamente una misma cosa. El profeta Isaías reconoce que no todos creen ni obedecen y no todos invocan el nombre del Señor. Pero usted y yo no vamos a saber quién va a responder, ¿verdad que no? ¿Usted fue alguna vez a un amigo, a un vecino, a un familiar y usted dijo, yo le voy a predicar el Evangelio porque seguro que este va a aceptar? Sería fácil, pero no es así, uno no sabe. Por eso el Señor utilizó la parábola de la gran red. Nada que ver con esta iglesia porque no existíamos, ¿no? Pero Él utiliza la parábola de la gran red. Dijo, así los pescadores tiran la red al mar, luego recogen y después que recogen van a la playa y van separando los peces de lo demás que no son peces. Yo tuve esa experiencia en Perú por primera vez en mi vida. Estar ahí a las 4 de la mañana mirando a los pescadores y como teníamos que comer, entonces les ayudamos y ellos nos regalaron pescado. Y yo me llamó la atención de ver todo lo que venía en esa red. Yo esperaba estos de los mejores peces, ya cocinaditos si fuera posible. No vino basura, pedazos de cosas que tiran en los barcos, de todo. Entonces los pescadores profesionales nos enseñaron esto acá, esto allá, esto acá, esto allá, esto acá, esto allá. Y la palabra de Dios dice que eso es exactamente lo que Dios hace. ¿Ok? Entonces, y por eso usó eso, que era una forma de pesca en los tiempos de él también. Entonces, ahí está el asunto. Uno sabe que tiene que predicar, mas no todos escuchan.
No todos aceptan, pero nuestra obligación de amor y ordenados por Dios es predicar. Y usted también, cuando va a hablar a los hombres, como decíamos recién, cuando salen a darles de comer y tienen un momentito en que les hablan, o usted a lo mejor si está volando en un avión, en un camión, o yendo a México, o andando por acá, o un compañero de la escuela, trabajo, nuestra función simplemente es contarles lo que Dios quiere para sus vidas. Escuche esto, no es función suya salvar la gente, en el sentido que usted no tiene poder para salvar a nadie, ni yo tampoco ungido por Dios para este ministerio. Eso lo hace Dios mismo. Nosotros tenemos nada más que presentar el Evangelio. ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, lo siento, eso es lo que dice la Biblia. Más vale que estén de acuerdo. Uno simplemente presenta el Evangelio y deja que Dios haga el trabajo, en ese momento o antes. Y les digo, la Biblia dice en el libro de Romanos que aquellos a que Dios ya escogió ya viene haciendo el trabajo con ellos, que simplemente tienen que escuchar el Evangelio y responder. Así que la justicia de Dios es por la fe. Los que se rebelan a la justicia de Dios no pueden ser salvos porque no están obedeciendo a la voluntad de Dios, que es que sean salvos. En el libro de Juan, San Juan capítulo 6, 39 en adelante, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven? Entonces, no hay excusas. Hacia el final, versículos 18 a 21 que estábamos mirando recién, no se puede tener fe sin oír la palabra. La gente debe oír el mensaje del Evangelio. Dios, el Espíritu Santo, debe usar su palabra para abrir la mente, el oído espiritual del oyente y llevarlo de ese modo al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Así fue como yo fui salvo y muchos aquí. Pablo pregunta, ¿acaso no han oído? Y responde, sí, han oído, porque por toda la tierra, dijimos, se predicó el Evangelio. Usted dice, pero en aquellos años, bueno, es la manera de decir que ellos conocieron, especialmente los judíos. Recuerden cuando se habla de toda la tierra, recuerden que yo les expliqué el otro día, en el idioma hebreo hay ciertas palabras que suenan muy absolutas. Todo. Todo no siempre significa 100%. Es un sinónimo para decir una gran cantidad de ellos. ¿Ok? Entonces, la idea es, ninguno tiene excusa. De una manera o de otra, han estado escuchando. Sí han oído porque por toda la tierra, dice él, se predicó. Israel ha conocido esto porque Moisés, Isaías, Joel, todos los profetas dijeron que Dios provocaría a celos a Israel con la conversión a Cristo de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros que no somos judíos. Dios tuvo paciencia, dice, extendiendo sus manos de misericordia a su propio pueblo, el pueblo de Israel, el cual lo describe como un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué significa eso en el lenguaje original en el griego en el Nuevo Testamento? Eso significa que es un pueblo rebelde y contradictor. Rebelde significa desobediente, no quiere escuchar, aunque entienda. Contradictor significa, es un término que tiene que ver con hablar mal de algo o hablar mal de alguien. Contradecir. ¿Okay? Está escuchando el Evangelio y usted dice, ah, esta es una mentira. Bueno, así era el pueblo de Israel. No todos, porque dice que hay un remanente, un resto, un grupo de personas que sí creyeron. Y así pasa entre nosotros también los gentiles. No todos los gentiles creen, ¿ok? Pero nosotros sí. Entonces, aquí dice que Dios tuvo misericordia y como siempre decimos, aun si Dios hubiese tenido misericordia de 4 o 5 personas en toda la humanidad, sigue siendo justo porque no estaba obligado a salvar ni siquiera a uno. ¿Ok? Así que esto no es mérito nuestro, esto es la decisión de Dios. Ahora, una nota adicional, porque hay un problema en este versículo para algunas personas. Cuando aquí el versículo dice por toda la tierra y hasta los fines del mundo, leímos eso, ¿verdad? Por toda la tierra salió la voz de Dios y hasta los fines del mundo.
En el idioma original esto significa hasta las partes más remotas de la tierra, los países más lejanos. Y literalmente, si uno tuviera que traducirlo directo del hebreo, dice los horizontes más lejanos. Es muy poético el hebreo. Ahora, los proponentes de la tierra plana, ustedes han oído hablar de esto, ¿verdad? Y hoy en día es la onda que volvió otra vez. No, la tierra no es un globo, no es una esfera, es plana. Bueno, muchos de ellos toman este versículo, a unos no creyentes. Dice, hasta la Biblia dice que la tierra es plana porque hasta los fines de la tierra, entonces tiene que tener un fin. Eso es ignorancia elevada a la máxima potencia, diríamos en matemática. Entonces, es una pena que expongan su ignorancia. No conocen lo que están hablando, no conocen lo que significa el idioma original. Es como si usted dijese, en inglés tal cosa significa tal cosa y usted no sabe inglés. Otra persona va a decir, vaya a aprender inglés o vaya a aprender español. Ven como a veces usamos palabras que ni sabemos qué significan. Entonces, esto es más o menos parecido, es decir, oh, la Tierra es plana, la Tierra no es redonda, la Tierra no es un globo, no es una esfera. No, 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 nos mintieron, la NASA y todo el mundo nos mintió. Los videos que vemos así de estas naves espaciales que enfocan la Tierra y es un globo como la Luna, el Sol, eso es mentira, es un movie. ¿Ok? Necesitan terapia. Por toda la tierra hasta fines del mundo no significa que la tierra tiene un fin como este mueble tiene una esquina, un corner. Está hablando de por todos lados, hasta los horizontes, hasta lo más lejano. Es como si nosotros hoy dijésemos, vía el internet, nos han dicho, y es cierto, que tenemos oyentes de Radio La Red en Tokio. Para nosotros eso está del otro lado del mundo. Entonces, ¿qué tal si alguna persona tomase esa expresión? Para nosotros esto está del otro lado del mundo. Entonces pensara, oh, del otro lado del mundo, debe ser en otro mundo que hay al lado de este. No, simplemente estamos diciendo está a como 18.000 millas de acá. Está lejos. Esa es la idea en el hebreo, por toda la tierra, ¿ok? Muy bien. Terminamos. En el capítulo 11, ustedes van a ver cómo Pablo explica que Dios siempre se reservó aún de los judíos un remanente. Así que hubo en aquella época y hay judíos hoy que creen que la justicia de Dios es por medio de la fe en el Señor Jesucristo solamente. Las expresiones un pueblo que no es pueblo, ¿vieron eso cuando estábamos diciendo? Un pueblo que no es pueblo, los voy a poner celosos, dijo Dios, a ustedes con un pueblo que no es pueblo, un pueblo que ustedes consideran insensato, que no busca a Dios. Se refieren a los gentiles. ¿Saben que los judíos en aquellos años llamaban a los que no eran judíos ignorantes, perros y bestias? ¡Wow! Vaya manera de llamar a gente de otros lugares, ¿no? Y Dios le dice, no es así. Y justamente a ellos estoy llamando y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos sí responden al Evangelio de la justicia por Dios, por la fe, y se unen al remanente de los judíos que también escuchan. Pero, ¿qué pasó? Dice entonces que los judíos se iban a poner celosos. Y yo sé que ya ustedes se quieren ir, pero observen que dice Hechos, ¿ok? Hechos 13, rapidito se los leo nada más porque ahí se cumple esa profecía. Cientos de años antes se había escrito el libro de los Hechos, y en Hechos capítulo 13 están predicando, y Pablo y Bernabé están predicando, y en Hechos 13, 48, cuando Pablo termina de predicar, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí está la doctrina de la elección. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Observen este versículo. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, acudiendo al pueblo de sus pies, llegaron a Iconio, etcétera. ¿Qué está pasando aquí? Los judíos se ponen celosos de esta situación. Y en el verso 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y miren el 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. 2000 años atrás. Se llenaron de celos
y rebatían, o sea, contradictorio, como dice, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¡Wow! Tan religiosos y blasfemando. Entonces ahí ya vemos el cumplimiento de lo que Pablo se refiere en cientos de años antes en el Antiguo Testamento, con que Dios iba a provocar a celos al pueblo. ¿Sabían ustedes que hoy en día hay muchos judíos que se están entregando al Señor Jesucristo? En otras palabras, creen que Jesucristo es Dios en la carne, es el Mesías prometido en la Biblia, en su Biblia, en el Torah, en la Torah. Y una de las razones que los lleva a eso es ver lo que Dios está haciendo con nosotros, con las iglesias, con los gentiles. Están empezando a decir, yo quiero eso. Resulta que están usando nuestra propia Biblia y yo no tengo lo que ellos tienen. Y a veces se enojan y de repente, cuando entonces son tocados por el Señor y vienen a Cristo, entienden esto. Pero es un remanente, igual que nosotros los gentiles. Es un remanente, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver qué hace el Señor en Romanos con este pueblo rebelde y contradictor. En el capítulo 11, que vamos a ver Dios mediante el domingo, entonces nos explica eso. Ahora vamos a orar y vamos a finalizar los miembros de la iglesia participando con la Santa Cena o la Cena del Señor. Si usted nos visita de otra iglesia que por supuesto cree la misma fe, puede participar, claro, también, pues parte de la iglesia a nivel universal. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida, usted ya conociendo esto y confesando a Jesucristo públicamente se ha bautizado, pues por supuesto puede participar con nosotros. Los demás simplemente observen esto, porque es otra forma gráfica en la que el Señor los está llamando para que ustedes respondan y vengan al Señor Jesús. Señor, te damos gracias en este tiempo, porque aún esta celebración como parte del servicio, la Cena del Señor, nos ayuda tanto a recordar y agradecerte lo que tú, oh Señor Jesús, has hecho por nosotros. Lo hacemos en tu nombre. Amén.